Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1055 para estudiar el primer capítulo de la primera epístola de Juan. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Bienvenidos en este día para escuchar la palabra de Dios. Este primer capítulo lo utiliza Juan para transmitir a sus lectores la divinidad de Cristo. Comienzo leyendo el primer versículo. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Es significativo que Juan comience este capítulo como comenzó su evangelio, lo que era en un principio. Juan defiende desde el comienzo lo que está a punto de escribir acerca de aquel a quien él y sus compañeros habían realmente oído, y debate las afirmaciones de los que negaban la realidad de la encarnación de Jesús. También, cuando Jesús invitó a Tomás a que lo tocara, podría estar refiriéndose en particular a ese momento y quizás a otros hechos similares. Siguiendo con el testimonio que Juan revela a Jesús, paso a leer los versículos 2 y 3, que dicen así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya comentamos en la introducción a esta carta que Juan había vivido con Jesús, había visto sus milagros, había visto su humildad, había visto su muerte, había comprobado su resurrección y lo había visto subir a los cielos. Estas vivencias del apóstol no habría nadie que se las quitaran, porque él había sido testigo presencial de todo ello. La verdad, Francisco, cuando una persona tiene una experiencia personal con el Señor, nadie puede convencerte de que no existe Dios. Pero el problema del cristiano es que, al no caminar con Jesús cada día, no puede tener esa experiencia personal que hace falta para dar testimonio de Él. Pues, en este caso, al tener Juan tan clara la existencia de Dios, quiere transmitirlo a todos sus allegados, para que ellos también disfruten de este acontecimiento con Jesús. Así es que toda la epístola gira en torno a la transmisión de todo este mensaje de salvación, con el cual se consigue caminar con la luz de Dios. El versículo 5 nos dice que caminemos en la luz y no en las tinieblas. Claro, Francisco, los versículos 6 y 7 lo aclaran perfectamente. Dicen así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es cierto, Victoria, porque los ojos que se han acostumbrado a la oscuridad no pueden reaccionar ante la luz. Lo mismo sucede con el alma. La oscuridad del pecado impide el crecimiento espiritual y el pecado continuo destruye la percepción espiritual. Sin embargo, los hombres están tan aferrados al pecado que buscan las tinieblas para pecar de manera más completa. Pero es que Juan pone de relieve la hipocresía de los que profesan seguir el camino de la luz, pero voluntariamente andan en tinieblas. Si Dios es luz, todos los que tienen comunión con Él también deben andar en la luz. Pero fíjate, Victoria, el pecado se expresa primero como un pensamiento, pero por lo general el pensamiento se convierte en un hecho. Cuando la conducta diaria llega al punto de rechazar el hábito de asistir a la iglesia, es una demostración de que se ha cortado la comunión con Dios. Cuando la religión deja de ser una práctica cotidiana, se elimina a Dios de la vida diaria y en cambio se da lugar a las tinieblas. Pero el enemigo trabaja insistentemente. Su misión es causar división y dudas de nuestra fe.
y puede confundirnos en nuestro caminar con Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Llegado a este punto, el enemigo ya ha cumplido su misión, ha conseguido lo que deseaba, confusión y como consecuencia pérdida de la fe. El tema es que como no podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos culpar a nadie más, a pesar de que a veces sí que lo intentamos. La pretensión de no tener pecado es un ensalzamiento del yo, una resurrección del viejo hombre, que no es capaz de hacer de nuevo un acto de orgullo, de pecado, por lo tanto, es una contradicción propia característica del que se engaña a sí mismo. Eso mismo dice el versículo 10. Veamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues Victoria, la solución nos la da el versículo 9 que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es un privilegio que el Señor nos da, motivado por su misericordia y amor hacia nosotros. Bueno, pues acabamos por hoy. Mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 1056. Bendiciones y hasta mañana.